Hola, muy buenos días a todos. Vamos a empezar en unos segunditos. Nomás le vamos a dar tiempo a las demás familias que se conecten con nosotros. Recuerden que pueden utilizar el chat bajo donde dice sesión para hacer sus preguntas o algún comentario que tengan. Oh, muy buenos días a todos y creo que vamos a dar inicio a la presentación de esta mañana. Esta mañana tenemos el gusto de tener al doctor Paul Luelmo. Él es profesor asistente en el Departamento de Educación Especial en el área de discapacidades leves y moderadas en la Universidad Estatal de San Diego. Su investigación se enfoca en abordar las desigualdades en la educación especial al trabajar con familias, maestros y comunidades de minorías raciales y étnicas de escasos cursos. Sus proyectos de investigación actual incluyen una intervención de defensa de padre a padre que emplea investigación participativa asociada con la comunidad para abordar las disparidades en los servicios de autismo en el programa de educación individualizada, como lo conocemos, es IEP. Además, está trabajando para mejorar la capacitación de los paraprofesionales de educación especial y actualmente está empleando métodos científicos de mejora para desarrollar y refinar un protocolo de observación y retroalimentación de candidatos a maestros que respondan culturalmente. El doctor Luelmo es el coordinador de investigación y práctica de implementación de equidad para el programa LEND de San Diego. Así que bienvenido, doctor Luelmo, y gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Patricia, por la presentación. Muy bien, hoy voy a estar hablando sobre el futuro de la inclusión en la escuela y la comunidad. Y antes de mencionar sobre algunas cosas del futuro, pues voy a hablar un poquito de lo que es el pasado, ¿no? De la historia de la inclusión hasta el día de hoy. Si podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Un poquito de mi historia personal es a que crecí en la frontera. Bueno, escucharon sobre mi historia profesional, pero un poco sobre mi historia personal es que crecí en la frontera de México y Estados Unidos, cruzando la línea todos los días para ir a la escuela en Estados Unidos, viviendo en México, como muchos transfronterizos, ¿no? Entonces eso me dio como un enfoque y una perspectiva muy fuerte en lo que son las diferencias culturales y binacionales. De ahí fui como a estas diferentes escuelas, donde en Los Ángeles trabajé en una escuela de una comunidad inmigrante muy grande, donde aprendí que muchas veces en nuestra comunidad latina que hablamos español, muchas veces a los padres no se les dan todos sus derechos como deberían, muchas veces no hay los servicios que existen para otras familias que son a lo mejor de otros recursos o a lo mejor de otra raza o otra etnia, ¿no? Si podemos ir a la siguiente, por favor. Esas solamente son algunas fotos que iban ahí con Tijuana, San Diego y las otras cosas. Ok. Hoy los temas que voy a tocar brevemente. Uno, la diferencia entre la igualdad y la equidad. Porque hoy en día hablamos mucho de la equidad, pero igualdad a veces parecería un término tan bueno, ¿no? Pero vamos a hablar sobre cuáles son esas diferencias. Un poquito de la historia del diseño universal. El diseño universal promete ser ese acceso a la verdadera equidad en la escuela y en la comunidad y en nuestras vidas. Y voy a hablar un poco sobre de qué se trata el diseño universal. Y último, voy a hablar sobre cuál es el futuro de la inclusión en la escuela y la comunidad, aplicando el diseño universal, que es lo que trata de hacer el diseño universal hoy en día. Me gustaría dejar algo de tiempo para preguntas y respuestas que tenga la audiencia al final. Muchas gracias. El siguiente.
Ok, probablemente muchos de ustedes o algunos de ustedes han visto esta imagen que representa la diferencia entre la igualdad y la equidad. La igualdad en la parte derecha hay una barda, ¿no? Y hay unos jugadores de fútbol. Entonces está esta familia tratando de ver el juego de fútbol con tres como escalones o cajas que les ayudan a ver el partido. De una forma, el partido les abre el área visual con estas cajas, ¿no? Pero como puede ver el señor, el más alto, pues sí alcanza a ver el juego. A la señora de en medio, pues un poquito, con la caja le ayuda un poquito, ¿no? Sin la caja a lo mejor no podría verlo. Y al final, el niño más pequeño, pues aunque le den la caja, pues no alcanza a ver nada del juego. Entonces, como usted puede ver, ah, esto de igualdad todos recibimos lo mismo, no funciona para todos. Funciona para algunas personas, pero no para todos. Por otro lado, la equidad significa pues ahora sí que ayudar a todos con lo que necesita cada uno. En este puede ver que el señor que está alto no tiene una caja, la señora tiene una caja un poquito más alta para que ahora sí pueda ver el juego de una forma mejor. Y al último el niño tiene la caja más grande para que lo pueda ver, pues en realidad que a la misma altura, ¿no? Como pueden ver en la imagen, todos alcanzan a ver el juego a la misma altura. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Ok, esta imagen es una imagen que desarrollamos, que es un poquito más cultural, ¿no? Y que representa cómo muchas veces en las comunidades mexicanas tenemos una cultura más equitativa. Y eso lo que me hace pensar más es cómo romper una piñata, ¿no? Si tuviéramos una piñata de igualdad, en una piñata, como usted sabe, se rompe cuando hay fiestas de cumpleaños y hay dulces adentro, por lo general. Si tuviéramos una cultura de igualdad, entonces todos tendrían el mismo palo, todos tendrían, la piñata estuviera a la misma altura, no se movería, como en la imagen que dice equality, igualdad, y solamente algunos pudieran pegarle, como en este caso la señora de naranja sería la única que alcanzaría a pegar la piñata, mientras la niña en la silla de ruedas y el otro niño pues no alcanza, ¿no? Pero lo bueno es que en nuestra cultura no es así. En realidad tenemos una cultura a veces mucho más equitativa, donde, por ejemplo, a la señora de naranja tal vez se le pondría una venda en los ojos y se le daría unas vueltas para marearla un poco, ¿no? Y la piñata se movería. Puede ver a lo mejor en la imagen que representa esto de que la piñata se mueve un poco para que ahora sí que la alcancen a pegar pues todos, ¿no? La niña en silla de ruedas tiene un palo más alto, igual que el niño que está más atrás y está más bajito, también tiene un palo más alto para alcanzar a pegarle a la piñata. En esta manera, todos alcanzan a pegarlo, todos tienen una oportunidad de romper la piñata. Esa es la equidad o lo que es la justicia de alguna manera, ¿no? Ok. La siguiente, por favor. ¿Qué es el diseño universal? Ahora voy a pasar sobre el diseño universal que tiene que ver con remover esas barreras, barreras de acceso como en el juego que vimos donde no se puede ver, como en el ejemplo de la piñata donde no todos pueden pegarle a la piñata. En la historia del diseño universal empezó en los años 60 y era muy simple la idea, era hacer rampas en las banquetas. Y es una filosofía que remueve barreras de acceso y promueve equidad. Hoy en día tenemos el diseño universal de aprendizaje que implementamos en las escuelas. Y lo que quiere decir es cómo removemos las barreras que existen en nuestra sociedad para que todos puedan participar, para que todos puedan subir la banqueta, para que todos puedan ver el juego, para que todos puedan romper la piñata. Ah, la idea de la rampa en la banqueta fue en realidad la primera conceptualización de la historia del diseño universal, en el cual se decidió que todas las banquetas tuvieran una rampa. Y en 1990 se hizo una ley federal donde se mandó a que todas las banquetas en Estados Unidos tuvieran una rampa.
Muy importante porque el diseño es universal. Es universal no solamente porque es para personas con silla de ruedas, pero si usted, por ejemplo, tiene una carriola con un bebé, esta rampa le va a hacer la vida mucho más fácil, le va a remover una barrera. Si usted, por ejemplo, está corriendo, esta banca le puede, romper esta rampa le va a ayudar también al momento de correr. Entonces, el diseño universal no solamente ayuda a ciertas personas, sino que remueve barreras para muchos grupos de personas. Otro ejemplo que le voy a dar es a los subtítulos. Los subtítulos también empezaron en los años 50, 60 y empezaron para personas que no podían escuchar, ¿no? Las personas que no pudieran escuchar, entonces ahora podían leer lo que estaba pasando en la televisión. Pero este cambio es universal, no solo porque solo ayuda a esas personas, ayuda también a las personas que tal vez están aprendiendo otro idioma. Entonces está aprendiendo inglés y está viendo los subtítulos en inglés. Esto le ayuda a usted a entender lo que está pasando, ¿no? Le remueve una barrera de qué sería el escuchar el inglés solamente. La siguiente, por favor. Ahora, sobre la escuela, toda mi experiencia tiene que ver sobre el plan individualizado de estudios o el IEP, como lo conocemos en inglés, y en la escuela diseñamos experiencias educativas en donde removemos barreras para los niños que tienen alguna discapacidad. ¿Ok? Siguiente, por favor. En la escuela, ah, en la escuela empezamos en lo que es el salón de clases general, donde se brindan apoyos para ayudar a los estudiantes a tener éxito en esos entornos. En un salón de clases general, por ejemplo, a la maestra decidiera tener un vocabulario en la pared que ayuda a muchos niños, ¿no? Ayuda a niños que están aprendiendo inglés, a niños que están aprendiendo a leer, a niños que simplemente ven cosas visuales más agradable que otras cosas que están en papel, cosas en un póster, ¿no? De ahí los niños con discapacidades se incluyen con compañeros de desarrollo típico. Es muy importante esto porque en la ley nos dicta que los niños con discapacidades tienen que estar en un entorno menos restrictivo o en un entorno donde hay más niños sin discapacidades. Y eso se le llama colocación o entorno. De la misma manera, se les tiene que dar tiempo social y desestructurado. Tiempo donde los niños aprendan con otros niños, sin alguna estructura del maestro, donde todos puedan ser incluidos de manera social en ese tiempo, pero también académica dentro del salón de clases. La siguiente, por favor. Ok. Y esta pirámide que ven aquí habla del entorno académico de restricción mínima o menos restrictivo, depende en qué escuela está, como lo llamen, pero esto es algo que viene en la ley de individuos con discapacidades en Estados Unidos, donde se dicta que en el IEP o en el plan individualizado de estudios, esta conversación, si usted tiene un niño con discapacidad, se tiene que tener dentro de la IEP, de la reunión de la IEP. ¿Y qué significa eso? Que si, por ejemplo, yo tengo un niño con autismo y en este IEP de este año vamos a hablar sobre su progreso. Entonces, su progreso está en matemáticas, en inglés, en varias cosas, ¿no? En su comportamiento. Pero lo que dicta la ley es de que en esta conversación tenemos que hablar de cuánto lo podemos incluir en esta pirámide en la parte de abajo. En la parte de abajo es la parte de educación general, donde hay algunos servicios, donde hay algunos apoyos y es el menos restrictivo, es donde la mayoría de los niños están, por eso es la parte más grande, ¿no? Es donde queremos que la mayoría de los estudiantes se encuentren en educación general. No, nada, ahora, si vemos que mi estudiante necesita algo más de apoyo, entonces a lo mejor consideramos una clase de autismo, que es la parte amarilla, donde hay menos niños, donde hay una forma más restrictiva. Es más restrictiva porque hay menos estudiantes de educación general, o sea, hay menos inclusión.
La inclusión más grande o la inclusión principal es en educación general, en la parte de abajo. Pero dependiendo de las necesidades del niño y en sus áreas fuertes, se le va a mover a uno más restrictivo, ¿no? Al final tenemos escuelas que no son públicas o a veces son hospitales o a veces es educación en la casa, lo que significa que eso es muy restrictivo y ahí queremos a un pequeño porcentaje de los estudiantes con discapacidades ahí o nada, ¿no? Es lo que menos queremos para cualquier estudiante porque es nada inclusivo, es donde removemos al niño de la sociedad, del salón de clases general. Por ley, esta conversación de dónde van a poner a su hijo o hija se tiene que discutir en una reunión de AIP. ¿Ok? Entonces, si usted le va a una reunión de AIP y lo deciden poner en una clase de educación general todo el día, hay que tener una conversación de por qué. Porque por lo menos hay clases donde su hijo o su hija pudiera participar. Una clase de pintura, de educación física o alguna otra clase. A lo mejor es matemáticas, donde su hijo puede estar en una clase de educación general. Entonces, todo eso se tiene que hablar y se tiene que llegar a un acuerdo con el consentimiento de los padres. El siguiente, por favor. Ok. Antes de mover a su hijo o hija a un entorno más restrictivo, hay que considerar los apoyos que se le está dando en el aula de educación general usando el diseño universal. Algunos de estos apoyos son la organización visual, una área silenciosa, materiales modificados, videos con subtítulos, apoyos visuales de vocabulario y el uso de tecnología. Todas estas son cosas que un maestro o maestra de educación general pueden usar en sus clases generales. No necesita ir a una clase de educación especial. Y hoy más en día la tecnología existe en todas partes, ¿no? Entonces, antes de que quisieran poner a un niño en un área más restrictiva, hay que considerarse, ok, estamos haciendo todas estas cosas en educación general, en su salón de clase general, sí o no. Si no es así, hay que primero empezar por ahí, ¿no? Con implementar esto que es para todos, que es lo universal. La siguiente, por favor. Algunos ejemplos que suceden en el salón de clases de organización visual. Mm, Materiales, el espacio de trabajo del estudiante, encontrar y reemplazar los materiales correctos por cada actividad durante el día son algunas de las cosas que usted pudiera ver en un salón de clases que es inclusivo, que tiene diseño universal. Aclarar lo que se espera durante cada actividad, explicar las direcciones, tener expectativas muy claras de lo que se requiere de los estudiantes, es algo súper importante y resaltar dónde debe estar el estudiante, o sea, los espacios físicos donde los estudiantes se mueven, cómo está organizado el salón de clases, que sea de una manera que funcione para todos, que los estudiantes entiendan, que todos los estudiantes entiendan, ¿no? La siguiente, por favor. Una área silenciosa es algo que por investigaciones sabemos que funciona para niños con autismo, donde pueden ir y tranquilizarse del ambiente, del entorno en el que se encuentran, ¿no? Una área silenciosa es un espacio de calma que mejora la regulación de las emociones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si Johnny está teniendo un mal momento y está a punto de explotar y de tener un berrinche, entonces hay un área donde él puede ir, donde se puede calmar él solo, ¿no? Muy importante, esto es parte del diseño universal porque un área silenciosa no solamente funciona para Johnny, pero funciona para muchos niños que pudieran aprender a moderar y regular sus emociones. Y esto es muy importante en un salón de clases, ¿no? Entonces, otra vez, otro ejemplo de diseño universal que funciona específicamente para niños con discapacidades, pero no solamente para ellos, sino que pudiera funcionar para muchos otros niños. Pudiera ser un niño que está aprendiendo inglés y que se frustra al no poder entender lo que está pasando y antes de que empiece a frustrarse más, a mejor se toma un break, un descanso en el área silenciosa. El siguiente, por favor.
También tenemos los materiales modificados en los salones de clases, un teclado que a lo mejor tiene códigos de colores, un lápiz adaptivo, asientos adaptables. Todas estas cosas son ejemplos de tecnología que se usan hoy en día, que no tienen que estar en educación especial, sino pueden estar en un salón de educación general, ¿no? El que sigue, por favor. Ahora, por último, los entornos de académicos más restrictivos son donde no queremos que esté nuestro hijo, pero a veces es necesario. Si después de todos esos apoyos en la clase de educación general, toda esa tecnología, aún nuestro estudiante no está respondiendo de una manera adecuada, una manera correcta, entonces hay que considerarse una clase más restrictiva, donde tal vez reciba un apoyo más individualizado, más intenso, con más tecnología, que en realidad sería imposible o muy difícil implementarse en otra área de clase, que sería la parte de abajo, la parte universal. El siguiente, por favor. Ok, voy a hablar un poco sobre la inclusión social y comunitaria. Muy importante que como en la escuela, en la comunidad hay accesos universales o accesos que existan para sus hijos o sus hijas. Ah, las rampas por ejemplo, es un ejemplo de ella, pero hay otros ejemplos. Por ejemplo, si usted va a la iglesia, ¿cómo se incluyen a su hijo o la hija en alguna de las clases que tienen, en algunos de los seminarios que tienen? Hablan español, hablan inglés, y si su hijo no habla inglés y está aprendiendo inglés, ¿cómo es que lo incluyen? Muchas de las cosas de las que hablo en el salón de clases son cosas que pueden aplicarse en la comunidad. La siguiente, por favor. En el futuro, o el futuro del diseño universal, hay un enfoque muy grande en las siguientes cosas, en el racismo, en el etnocentrismo. Ah, el racismo quiere decir, por ejemplo, en el diseño universal, cómo es que muchas cosas que se adaptan, a lo mejor tienen un enfoque a cierta raza, a cierto poder socioeconómico, ¿no? El etnocentrismo es sobre muchas cosas, por ejemplo, que vienen de la cultura occidental, europea, o lo que es americano y de Europa, tienden a enfocarse, cuando se desarrollan, tienden a enfocarse a estas culturas y no a las culturas como a la cultura latinoamericana, árabe, china, que son las no occidentales. El sexismo, como muchas veces los que están desarrollando y tomando decisiones en corporaciones son hombres, entonces ahí implícitamente se discrimina el punto de vista femenino muchas veces, ¿no? Y por último, uno que es muy importante, el capacitismo o el ableism. La, lo que implica que cuando desarrollamos algo, algún producto, una experiencia de aprendizaje en la escuela, una experiencia en la comunidad, pensamos o asumimos que todos pueden hacer, que todos tienen la capacidad de hacer lo que sea, ¿no? Y no incluimos a otras personas. Le voy a dar un ejemplo de cómo hacemos esto. Si vamos a tener una fiesta, cada vez se vuelve más importante que en esta fiesta tengamos opciones de comida, por ejemplo, donde haya opciones sin gluten, donde haya opciones vegetarianas y veganas. ¿Por qué? Porque hay personas o que por opción prefieren no comer carne o por necesidad, por condición médica, no pueden comer gluten. Entonces, si nosotros no ofrecemos eso, estamos excluyendo a personas, ¿no? Entonces, lo que nos dice el diseño universal, que tenemos que incluir a todos y para eso tenemos que considerar ahora sí que a todos, a sus preferencias, a sus capacidades y a sus gustos. Entonces, esto es el futuro del enfoque universal que podemos nosotros aplicar hoy mismo en nuestra comunidad cuando organizamos eventos, cómo podemos incluir a todos. ¿Okay? Y el siguiente. Por último, tengo algunas recomendaciones para padres y madres cuando vayan a una IP y quieren hablar sobre inclusión, sobre el diseño universal. Hay cosas que puede hacer usted y para prepararse.
Prepararse para las reuniones del IEP, revisar los documentos del año pasado, darles una leída rápido, ver qué es lo que se decidió en aquel entonces, ver cómo se pueden cambiar las cosas. Comuníquese frecuentemente con sus profesores de su hijo o su hija, cómo le va yendo. No se espera un año a tener la reunión de la IEP, sino hay que comunicarse consistentemente, ¿no? Constantemente. Algo muy importante, siempre les pido a los padres y madres, hagan preguntas. No hay ninguna pregunta que sea mala pregunta. En una IP todos tenemos preguntas, hasta el maestro de educación especial tiene preguntas. Los maestros de educación en general tienen muchas preguntas sobre lo que es el IP y sus procesos. Entonces, siempre haga preguntas a usted de cómo, si algo que usted no entiende, pregúntelo. Si algo que usted quisiera saber más, pregúntelo. Por último, hable con otros padres y madres de familia. Muy importante la información que recibimos de otros papás. Entonces, no olvide hacer eso, ¿no? Comunicarse con otras personas. Ok, la siguiente. Muy bien, y eso concluye mi presentación. Me gustaría tomar ahora un poquito de tiempo para preguntas y respuestas. Creo que hay 5 o 10 minutos. Muchas gracias, Paul, por la información que nos diste el día de hoy. Y les quiero recordar a las familias que están aquí con nosotros, si tienen alguna pregunta, por favor, pónganlo en el chat bajo sesiones para que podamos ver sus preguntas. Por ahorita no veo ninguna pregunta, pero anímense a hacer preguntas ya que tenemos aquí a Paul, el experto en esta área. Ok, nadie se quiere animar a hacer preguntas. Pero Paul, quería saber si nos podías tal vez dar alguna recomendación de cómo los padres tienen la habilidad y el derecho, ¿verdad?, de ser partícipes en la educación de los niños. En la educación especial es un requerimiento de la escuela. Si usted tiene un niño con discapacidad, lo pide la ley de que el padre y la madre estén presentes en lo que es la reunión de la IEP. Y en esta reunión de la IEP se tiene que incluir al padre o la madre. Entonces, por ejemplo, me ha tocado muchas veces que le dicen, es que no se presentó a la reunión, vamos a tomar decisiones sin el padre o sin la madre. Eso no puede ser así, ¿ok? Eso siempre se tiene que incluir al papá o a la mamá en esta reunión. Y en esta reunión hay que hacer preguntas, en esta reunión hay que abogar, hay que participar, ¿no? Como padre o como madre. Esa es una. En educación general, no sé cuántos padres o madres de aquí están en educación general. En educación general, es un poquito diferente, es menos requerido de la escuela, pero es siempre algo que debe ser parte de la educación de su hijo. Hablar con el maestro y la maestra todo el tiempo es un tip que les puedo dar. Ir a los eventos que tengan o participar de alguna forma en lo que es el comité de padres. Ese tipo de cosas le puede ayudar mucho a entender qué es lo que pasa en la escuela y cómo ayudar a su hijo. Y veo que hay una pregunta. Tengo mi niño y no me lo quieren poner en educación regular con apoyo. ¿Qué puedo hacer? Muy buena pregunta, Eliseth. Lo que requiere la ley es que su hijo esté incluido en educación general con apoyo lo más que se pueda. Entonces, si no lo quieren poner, le tienen que dar una justificación muy fuerte del por qué no. Por ejemplo, necesita una clase más pequeña, ¿qué es lo que necesita? Todo eso se determina de las evaluaciones de su hijo. Entonces, usted tiene la de ganar aquí porque usted está pidiendo algo que la escuela en realidad le pudiera dar. No le puedo dar más detalles porque necesitaría saber más detalles del caso y cada caso es distinto, pero lo que le puedo decir es que puede abogar por esa colocación, por ese entorno de educación general. Si la escuela no lo quiere así, tiene que darle una justificación, tiene que darle una evaluación
donde diga que necesita estar en educación especial. Y si usted no está de acuerdo con lo que le dice la escuela, si no está de acuerdo con esa justificación, usted siempre puede pedir una evaluación independiente, lo que quiere decir que puede ir fuera de la escuela y pedir una evaluación que no es de la escuela, pero que la escuela la pague para que tome otro punto de vista. Usted tiene el derecho de eso, ¿ok? Y, Una vez usted puede hacer eso, ¿sí? y no darse por vencido, ¿verdad, Paul? No darse por vencido. Siempre hay que estar preguntando y no darse por vencido. Hay que luchar. Tenemos aquí otra preguntita. Ah, ¿Nos puede dar unos ejemplos donde padres pueden ir para recibir ayuda antes de la junta de IEP? ok. ¿Dónde pueden ir los padres para recibir ayuda antes de la IEP? Mm. Depende del lugar geográfico donde estén, donde se encuentra. ¿Quién hizo la pregunta? Perdón, perdón. Grace es en el área de Bakersfield. Bakersfield, ok. Hmm. Hay diferentes organizaciones de padres latinos en todo California. Una muy grande con la que yo trabajo se llama Fiesta Educativa. ¿Y qué es Fiesta Educativa? Es una organización de padres que ayudan a otros padres. Entonces, mi primera punto de información sería otros padres en la escuela, ¿no? Padres que ya saben manejar el IEP bien. Y de ahí sería una organización local de padres latinos. Hay muchísimas en todo California, pero una que la recomiendo es Fiesta Educativa. Si buscan en Google Fiesta Educativa, los van a encontrar y tienen ellos workshops o presentaciones donde le ayudan de padre a padre. Y eso es lo mejor que le puede ayudar, la verdad. Muchas gracias, Paul. Creo que Sí. tenemos tiempo para una preguntita más. Dice, ¿Ok? ¿cómo ayudar a los padres a que sean escuchados cuando quieren comunicarse y no hay respuesta de la maestra y del personal escolar? Híjole. Tristemente, ah, por muchas razones, tristemente, no nos tratan igual cuando estamos hablando español, cuando somos padres latinos. Entonces, ahora sí que hay que luchar ah, y documentar todo. Algo que les puedo recomendar también es que en este país se tiene que, uno, preguntar, porque si no pregunta uno, nunca le van a dar lo que necesita. Y dos, documentar todo lo que sucede. Entonces, si usted está hablando con la maestra y no le responde, documenten el día 14 de abril y hablé con la maestra a esta hora y no me respondió. Entonces empieza a hacer una lista de documentación donde en realidad usted pueda demostrar que no está siendo escuchada. Si llegaría a ese punto donde usted de plano no siente que le estén escuchando, donde no hay avance, donde no hay cambio en lo que hay para su hijo, usted puede ir a lo que se llama un due process. El due process existe en todos los distritos de California, donde usted va con ahora sigue con la documentación. No necesita, no necesita documentación, pero tener la documentación es algo muy fuerte para llevar un caso así, ¿no? Es algo que le va a ayudar mucho. Entonces, hay que ir a la oficina de due process del distrito y usted dice, esto está pasando, y de ahí va a tener un tipo. No es como no es una corte, pero ellos tienen como algo parecido a una pequeña corte donde van a decir, ok, ¿por qué no estás escuchando a otra persona? Y la escuela tiene mucho que perder porque no están siguiendo la ley, ¿no? La ley implica, Norma, que la tienen que escuchar, que le tienen que responder, que por ejemplo, si usted pide una IP, una evaluación, tienen 60 días. Si usted pide una IP, tienen 30 días. Todo eso está bien establecido en la ley. Entonces, si usted le está pidiendo cosas y no están pasando, no dude y, como dice Patricia, no tenga miedo en ir más arriba al due process, al debido proceso. Gracias, Patricia. Muchas gracias, Paul. Y también veo aquí el comentario de Grace que dice, muchos padres no saben de los recursos de los Family Resource Centers Network de California. Ellos reciben fondos educativos para ayudar a familias con IEP.
Aquí en el chat les voy a poner la página web donde pueden ir y encontrar su centro de recursos familiar más cercano en su área. Ah, perfecto. Muchísimas gracias, Patricia. Sí. Sí, de nada. ¿Alguien más tiene alguna preguntita antes de despedirnos? Bueno, dicen muchas gracias. Así que muchas gracias, Paul, por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido un placer escuchar tu plática. Los que tienen boletos para continuar con la conferencia pueden regresar a la conferencia en el botón de en medio a mano izquierda donde dice escenario o stage. Y los demás pueden salir y nos vemos a la próxima. Ok. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Adiós.